Ladridos de rabia en la barriada. Existimos, insistimos con controversia en la agencia. En tiempo de hipocresía no nos faltan heridas. Nunca olvidar y hacia hallar sabiduría con... Estamos presentes para exigir lo que por derecho nos pertenece. Un pedazo de tierra donde poner nuestro techo. Tal como menciona nuestra Constitución Nacional en su artículo 14 bis, donde se habla de las condiciones dignas que gozarán los trabajadores. Donde se menciona la libre y democrática forma de participar y organizarnos. Donde los ciudadanos tenemos derecho y explícitamente se nos menciona el acceso a una vivienda digna. Años de emergencia, de metros de nylon, de políticas elitistas, represivas e inhumanas, con gobiernos que solo han profundizado la violencia, la desigualdad social y de género, la discriminación, los coches son mulas de los poderosos. Ojo a su vista gorda, sin operancia cínica, los descuidos de la criminalística, en la investigación del asesinato de Atahualpa, y una solución inmediata para las problemáticas cotidianas. Seguimos luchando y organizados. Ponen en venta las empresas, tan fácilmente se adentran en la cámara de legisladores pesatín de cuenta. Al visto bueno al infierno de vaca muerta. El ciento de discurso ante el abuso y el silencio, la vida un recurso. Entonces fijan su presión en el río de la enfermedad. La tierra tiembla en cada perforación, crujen la piedra con color cubo, se libera la muerte. Un futuro negro como aquel humo, bruma pestilente. Ignorancia tanta como corriente dulce se desperdicia. Ranci venenosa la codicia. La vida se usa, el combustible no nos sacia. El agua está como su plata sucia. Y no es premisa que los medios comunican. Protestantes contra el fracking como remuñan. Con perseguido como terroristas, jóvenes en una lista negra. Ayer el enemigo de la patria indígena, ahora el morocho con visera estigmatizan. La inseguridad, la sociedad pueden llegar a vigilar con una cámara. Pinche con sus proyectos, uniformes, control de la propiedad. Bienvenido a la edad del plomo, la complicidad. Afloja al borde de un precipicio, pisan jóvenes el ministro Gali, cierra comedores y escuelas de oficio. Las calles donde no hay oportunidades, siervas y vicios, ponen a los niños presos desde el principio. Las verdades se rapean sin permiso, chico. A mi pueblo lo atropella una tropa de milico. Rico, rico para la población es distracción en televisión, sembrando los prejuicios. Justicia por Luciano Arruga, por Daniel Solano.